Dios les bendiga, hermanas. Les saludo a todas en esta hora en el nombre de Jesús. Les habla la hermana Soralba de Gutiérrez y le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Cápsula Femenina, el programa cristiano para la mujer de hoy. Quiero saludar de manera muy especial a todas las damas que nos escuchan a través de emisora Cielo Cartagena, aquí en nuestra hermosa ciudad, nuestro amado Distrito 19, y los que nos escuchan también en toda Colombia y también en el resto del mundo. Hay gente que nos escucha desde República Dominicana, Costa Rica, los Emiratos Árabes, Estados Unidos, España. Bueno, gracias a Dios porque podemos compartir la palabra y ser edificados a través de ella. Vamos a compartir en esta hora esta reflexión. No es la túnica, no es la túnica. Y quiero permitirme leer en Génesis capítulo número 37, el verso número 3. Dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de colores. Y quiero anexar el verso 4, dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bueno, la historia de José es una historia bastante leída, conocida, enseñada, predicada. No la conocemos, ¿verdad? Sabemos lo que le pasó a José en su historia. Y entonces, en esa época en que vivía José, pues todo el mundo tenía una túnica, todo el mundo. Ellos la utilizaban para el frío, para envolver sus pertenencias cuando viajaban. Recuerden que Rula Moabita, pues, él echó en la túnica. Para envolver a los bebés, para sentarse sobre ella o se podía empeñar. Imagínense, la túnica como que tenía un costo alto. Pero la mayoría de las túnicas eran sencillas, llegaban hasta la rodilla y tenían mangas cortas. Pero la de José era diferente. La de José era una túnica que usaban los nobles, o sea, la gente que tenía más o menos dinero. Era de manga larga, llegaba hasta el tobillo, además tenía muchos colores. Entonces, claro, sus hermanos ven que su papá les regala a su hermano una túnica, estaba demostrando su favoritismo hacia José. No lo decía, sino que lo demostraba, porque hay cosas que uno no dice, pero sí demuestra. Parece ser que esto incomodó un poco a los hermanos de José. Además, Dios tenía un plan con José, tenía un programa, tenía un proyecto, ¿cierto? Y José, y Jacob mezcló el plan de Dios con la túnica. Mezcló lo que Dios tenía para José con la túnica. Entonces, la túnica mostraba el favor de sus padres. Y esto dice la palabra de Dios, por supuesto que dio molestia, a tal punto que ellos llegaron a odiar a su hermano, imagínense. Dios mío, lo odiaban a punto de querer matarlo. O sea, era un odio fuerte, porque hay veces que a uno le molesta a una persona, sí, uno le molesta y uno no quiere verla ni saludarla, pero al punto de querer que matarla, que se muera, que desaparezca, ya esa es otra clase de odio, ¿verdad? Era el odio que tenían sus hermanos contra José, era un odio de muerte. Y un día que José fue allá a visitarlos, lo vieron, ya ellos sabían que José había tenido unos sueños extraños, raros, donde lo veían a ellos como sus siervos, como los siervos de José, y dijeron, vamos a matarlo, ahí viene el soñador, vamos a acabar con él, ¿cierto? Y entonces yo encontré que a veces el amor de los padres para con los hijos parece que hace daño, ¿cierto? Cuando hay un favoritismo parece que hace daño, porque este amor que tenía Israel con su hijo José parece que tenía
que le hacía daño, porque traía el celo de sus hermanos. Pero entonces dice la Biblia, en la palabra de Dios, que cuando José llegó donde estaban sus hermanos, miren lo primero que hicieron. Dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Porque ellos creían, esa túnica había representado para ellos favoritismo, había presentado para ellos eh, los propósitos de Dios, creían que estaba en la túnica. Pero lo primero que le quitaron fue la túnica, pero eso no dio a entender que José quedó desprovisto, ni que José quedó a sola, o que José quedó mal, no. Entonces yo decía, bueno, a veces el amor de los padres no alcanza, cuando están lejos no alcanzan a protegerlo, porque José tenía su túnica, pero eso no lo alcanzó cuando los hermanos fueron a querer destruirlo y a querer matarlo. Pero encontré algo muy maravilloso, muy bonito, que está en Génesis capítulo 37, el verso número 31, si no estoy mal. Voy a ver si no es esto. Y dice que cogieron la túnica de José, mataron un cabrito y la llenaron de sangre, como quien dice, ahora sí mi papá va a creer que está muerto. Lo que representaba a José, lo que representaba su favoritismo, lo que representaba su bendición, ahí estaba, sucia, llena de sangre. Me imagino que tenía mal olor. Eso hicieron con la túnica que para ellos era una molestia, una envidia. Pero sabes, hermano, que yo he entendido que no es la túnica. No es la túnica lo que te hace a ti diferente, no es la túnica lo que te hace a ti ser de bendición, no es la túnica la que te hace, la que te da gracia, no es la túnica, sino que es la presencia de Dios que va contigo. Eso es lo que te hace diferente. La gente no puede pensar de pronto que la bendición tuya está de pronto en el don, ¿verdad? El cargo que tú ocupas, claro, lo que pasa es que la hermana, imagínense, la líder de Dorca, la hermana está en esto, la hermana está en aquello, y la hermana no sé qué, y pueden pensar que claro, como él trabaja en tal parte, tiene tal negocio, ay hermana, imagínense, estaban creyendo que la túnica era la bendición, pero no es la túnica, mi querida hermana. Porque dice la palabra de Dios que cuando José llegó a la casa de Potifar, llegó sin túnica, llegó sin familia, llegó sin un padre que lo defendiera, sin un padre que lo cuidara, sin una madre que lo alimentara, llegó desprovisto de la parte humana. Y muchas veces estamos desprovistos de la parte humana, no tenemos recursos, no hay quien nos defienda, no hay quien nos ayude. Pero dice la palabra de Dios, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró. Imagínense, ya ni siquiera era un hijo, ya era un esclavo comprado, dice. Lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y me gusta el verso 2 que dice, más Jehová, no dice pero, más Jehová estaba con José, aleluya. Ya no estaba la túnica, ¿verdad? Ya no estaba papá, no estaba mamá, no había la preferencia, no. Pero ahora había algo más grande con él, estaba la bendición del Todopoderoso. Dice, más Jehová estaba con él y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio, bendito el nombre del Señor. Algo tenía José que a la gente se dio cuenta que Dios estaba con él. Oiga, hermano, qué bonito que la relación que tú tengas con Dios sea tan fuerte, sea tan grande, que la gente no mire tu parte humana, ¿verdad? Que aparten un poco, sí. La hermana ora, la hermana lee la palabra, la hermana tiene esto, sí. Todas las cosas que pueden rodearte. Pero lo más grande que tiene esa mujer es la presencia de Dios. Es que ella tiene una conexión con Dios, que Dios la guía, que Dios la ayuda, que Dios le muestra, que Dios la guarda, que Dios le enseña.
Porque cuando uno está cerca de Dios, lo más seguro es que Dios te direccione, que Dios te enseñe, que Dios te muestre, te diga cómo vas a actuar. Bendito el nombre del Señor. Qué bonito, ¿verdad? Este verso dice, más Jehová estaba con José y fue varón próspero. Oiga, qué bueno que tú seas una mujer próspera, que todo lo que hagas prospere. Y no estoy hablando de lo material, porque bueno, Dios también nos puede bendecir materialmente, sino que lo que tú hagas sea de bendición espiritual, que se note. Decía un hermano en estos días enseñando aquí en San Fernando, decía, hay gente que está más cerquita de Dios que otro. A mí me dio mucha risa, pero creo que es verdad. Y él decía, ¿sabe por qué? Él explicaba por qué pensaba eso. Porque hay gente que de pronto va a hacer algo y le cuesta, pero hay otros que hacen las cosas y es tan fácil, pareciera que tuvieran la presencia de Dios ahí, ¿verdad? Y uno dice, ¿verdad que hay gente que está cerca? Mira que Moisés estaba cerca, tan cerca que su rostro estaba iluminado. Bendito el nombre del Señor. Tuvo que colocarse un velo porque el brillo que tenía era muy fuerte por la cercanía. Oye, yo creo que José era un jovencito porque dice la Biblia que era un adolescente. Estaba cerca de Dios o Dios estaba cerca de él, yo no sé. Pero algo tenía que la gente se daba cuenta. Hermana, cuando uno tiene la bendición de Dios, la gente se da cuenta. Cuando uno es una mujer próspera, bendito el nombre del Señor. Y dice, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y miren lo que dice, y vio su amo, ¿cierto? Es que se nota, hermana. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Qué bueno que tu familia se dé cuenta que Dios está contigo, que tú estás cerca de Dios, que tú le crees a Dios, que tú lo conoces, que tú lees su palabra, que tú hablas con Él. Y dice, y que todo lo que Él hacía, no Él, no sus manos, dice, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Ah? Todo lo que Él hacía, no lo prosperaba Él porque nosotros no podemos prosperar las cosas. Yo sembré, Apolo regó, pero quien da el crecimiento es Dios, ¿verdad? A veces uno siembra una matica y usted, lo mucho que puede hacer por la matica es cambiarlo de lugar, echarle abono y echarle agua, ponerla en el sol. No puede hacer más nada. Ya, usted dice, no es que no puedo hacerla crecer, usted no puede darle vida a las hojas, no, eso. Y esperar. Este muchacho, José, su amo vio que Dios estaba con él. La razón era que todo lo que hacía, Dios lo prosperaba. Hermana, acércate a Dios y que la gente sienta que no es el cargo, que no es tu economía, que no es tu trabajo, que no es tu negocio, que no es tu trayectoria, que no son los años que llevas en el Evangelio de conocerle. No, es que ya la hermana lleva 10 años ahí trabajando en ese cargo, así que imagínese, ¿quién no? No, 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 no es nada de esas cosas, créanmelo que a veces el que tiene mucha experiencia se queda sin nada. ¿Por qué? Porque dependemos absolutamente de Dios. Y entonces este muchacho prosperaba simplemente porque Dios estaba con él. Y Dios está con nosotras, hermanas, para prosperar todo lo que nosotros hacemos en nuestra casa, en nuestra familia, en la iglesia, en nuestro trabajo. Él está dispuesto a qué? A bendecirnos, porque no es la túnica, sino la presencia de Dios en medio nuestro. Aleluya. Y dice también la palabra de Dios que cuando José estuvo en la cárcel, pasando un momento difícil, ¿verdad? Un momento duro porque todos en algún momento pues atravesamos momentos, días, situaciones adversas que no queremos vivir. Pero wow, cómo la hermana enfrenta esa situación, cómo la hermana enfrenta ese momento, cómo la hermana enfrenta esa enfermedad, cómo la hermana enfrenta esa adversidad, cómo enfrenta eso que le están diciendo, porque hay gente que habla mal, ¿verdad? De uno. Pueden decir cosas que se imaginan, que piensan, que creen. ¿Cómo la hermana enfrenta eso? Y entonces uno dice, pareciera que no está sintiendo nada, pareciera que no le está pasando nada, pero sí, lo que pasa es que Dios está con ella. Y eso le da una capacidad de aguante. Eso es lo que yo veo en José,
que aunque estaba en la cárcel, donde nadie quiere estar, imagínense, ¿quién quiere liderar a unos presos? ¿Quién? ¿Quién quiere estar? Nadie. Sin embargo, ahí estaba Dios con él. Dice la Biblia, no necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna, cuando José fue a la cárcel, porque la esposa de Potifar lo envió allá. De las que estaban al cuidado de José. O sea, era un hombre, era un buen trabajador, un buen administrador, dice, porque Jehová estaba con José. ¿Ah? Y lo que él hacía, repite, ¿verdad? Jehová lo prosperaba. Hermana, no importa la vida que esté, la situación que estés atravesando. Si estás en una clínica, en un hospital, en tu casa estás enferma, tratamiento, un problema con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo, no importa, hermana. Creo que ese es el momento donde uno puede mostrar, ¿verdad?, la grandeza de Dios en nuestra vida. Uno puede mostrar el fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia, ¿verdad? La tolerancia, todas estas cosas que en cualquier otra persona pueden salirse de control. No, no, pero es que yo soy una hija de Dios y Dios está conmigo. No solo yo estoy con Él, sino que Él está conmigo. Bendito el nombre del Señor. Y entonces vemos a un José próspero. ¿Dónde? En la cárcel. Es que es muy fácil ser próspero, hermana, en el campo, con ganado, con alimento, con siembra. Sí es que es fácil, pero en una cárcel no se siembra nada. Quiere decir que Dios colocó en José un espíritu de liderazgo y donde los presos se sujetaban. Es lo que yo puedo pensar, porque en la cárcel, ¿qué se hace? Y ahí estaba José con la presencia de Dios en medio de él, aleluya. Hermana, yo quiero invitarte a que no ubiques tu mirada en lo que tienes, en la parte humana. No mires tú, no inclines tus ojos de pronto a los dones, a lo que tienes en el banco, de pronto a tu ministerio que puedas tener, a tu conocimiento, quizás humano, quizás bíblico. Hermana, esto muchas veces no alcanza. ¿Cierto? A José no le alcanzó la túnica para guardarlo de la cárcel, de la venta de los ismaelitas, no le alcanzó para que no lo echaran en la cisterna, no le alcanzó, pero se alcanzó la misericordia, la bondad y la presencia de Dios con él, que lo llevó a cumplir el propósito, porque Dios tenía un plan con José y él lo que promete lo cumple, ¿verdad? Yo creo que José sabía, yo creo que sus padres sabían, yo creo que ellos sabían que algo raro había en él, que algo hay. No es la túnica, es otra cosa. Y entonces vemos a este José bendecido, ¿verdad? Que llegó a ser gobernador de un país lejano donde él no era de ese pueblo, donde él no era de esa familia, porque José estaba acostumbrado a ser nómada, a abrir sus tiendas aquí, a recogerla, y cómo es que y atender el ganado, pero Dios lo tenía otra cosa, más grande, ¿verdad? Y con esa paciencia de pastor, porque José era cuidador de ovejas, era pastor de ovejas, y Dios le dio la capacidad de administrar un pueblo y de engrandecer el nombre del Señor, porque los egipcios tuvieron que reconocer al Dios de José, sabían que algo había. Oiga, hermano, que la gente reconozca el Dios que tú tienes y no por lo que tú haces, sino por lo que tú eres, ¿verdad? Por las palabras que dice, por lo que conoces de Dios, que nosotros tenemos que saber quién es Dios, conocerlo y siempre que su nombre esté en alto, bendito el nombre del Señor. Así que quiero invitarte a seguir creyendo que no es la túnica que te hace grande, sino el Dios grande y maravilloso que nos ha amado con amor eterno. Este Dios es bueno por siempre y para siempre. Que Dios te bendiga, querida hermana, y que tengas un excelente día.